Hola, muy buenas noches, amigas y amigos de su programa Crítica sin Censura, que se está transmitiendo en vivo por vía Facebook en nuestra página Sentido Conurbado. Estamos a sus órdenes también en www.sentidoconurbado.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mis mejores deseos de salud para todos ustedes y ojalá estén tomando las medidas necesarias y de acuerdo a la realidad que viven día a día con esto de las restricciones que son necesarias, pero que no pueden tomar al 100% todos los habitantes de la República Mexicana. Esta noche les tenemos un informe completo, detallado, minucioso, pero rápido, de lo que está aconteciendo desde nivel mundial, México y Tamaulipas. Bien, les doy la bienvenida a su amigo Oscar Ramón Castañeda Montemayor e iniciamos con este tema que es coronavirus COVID-19, abusos, desabasto, discriminación, y bueno, iba a utilizar otro término fuerte, pero dejémoslo nada más en incertidumbre. Y esto me refiero no solo a la incertidumbre propia de cada uno de los mexicanos en cuanto a su salud, sino la incertidumbre que se provoca por que todavía sigue prevaleciendo la lucha política vía las próximas elecciones, aunque usted no lo crea. Sí, nuestros políticos, nuestros partidos en México y algunos sectores, bueno, pues están unos de un lado y otros de otro lado de la balanza. Debería estar equilibrada, debería haber empatía, apoyo, comprensión, una tregua para poder mitigar los posibles efectos superiores que se pudiera tener de infección en todo México. Bien, lo que nos tiene preocupados ahora es que precisamente en esa gráfica que les estarán mostrando en un segundo, verán ustedes que esa gráfica de barras, bueno, pues las que están arriba en color dorado o anaranjado, depende de cómo tenga usted calibrado su monitor o su celular, lo verán. Pero es la de arriba, nada más hay tres colores: el superior, el intermedio que es azul y el de abajo que es rojo. El de arriba se refiere al Pacífico Occidental, donde se dan 109.642 casos de infección. Tenemos también al Mediterráneo Oriental con 62.256. Pero preocupa mucho Europa porque son 541.838 casos, y por supuesto América, de la que formamos parte de este continente, el país de México, donde tenemos también un promedio de 347.473 casos, lo cual nos sitúa a esta área como la de menor influencia. Los casos totales que se han registrado hasta el momento son de 972.303 infectados a nivel mundial. Pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, porque hay muchos que dicen que esto no existe, que estas son teorías y manipulaciones de los diferentes gobiernos, cuando 738.000 de este casi millón de infectados, 738.221, es el 76%,
pero han sido confirmados, óiganlo bien, en los últimos 14 días, contando el día de hoy que está por terminar aquí en el continente americano. De tal manera de que los contagios van en forma rápida, ascendente. Si usted está creyendo de que esto es una farsa y de que es un manipuleo, está usted totalmente equivocado. Hay una tasa porcentual a nivel global de 5.2% de letalidad, es decir, de muertos. Así que guarden las proporciones porque esto, por lo menos aquí en México, apenas están dando ya el alza de muertes. Lamentablemente, así es como sucede. Bien, pasemos directamente a lo que es México. Los casos en total confirmados son de 1,688 infectados. Sospechosos, 5,398. 8,602 afortunadamente ya son declarados como negativos. Y desgraciadamente lamentamos que sean 60 las defunciones que se han registrado en nuestro país. Ustedes pueden apreciar claramente en esta gráfica, sobre todo ahí en ese mapa de lo que es México, que los que se encuentran, los estados me refiero, que se encuentran con números de casos positivos de 1 a 50, son la mayoría de los estados. Afortunadamente, 20 estados para ser precisos. Los que están en un color verde más fuerte tipo bandera son los que consideran de 51 a 100 contagios, que son 8 estados. Les voy dando tiempo para que vayan identificando cada uno de los que nos hace el favor de estar escuchando y viendo esta transmisión en vivo, de que ubiquen el estado al que pertenecen. El siguiente grupo de estados que tienen un número de casos positivos de 101 a 250 son 3. Los que se encuentran en color anaranjado, ¿sí? Anaranjado un poco más claro. Y esto se refiere precisamente a lo que es Jalisco, Estado de México y Puebla. En el Distrito Federal es donde se tiene el mayor problema, porque si bien los que se encuentran en color naranja, como dije, claro, son de 101 a 250 casos positivos. Cuando pasamos a lo que es la Ciudad de México, ya pasan de 251 a 500. Afortunadamente, todavía no tenemos un color rojo oscuro, que diría que es de 501 a 1000. Han sido 15,688 el total de personas estudiadas hasta el momento. Repito, 60 defunciones. Por eso es muy importante que estén ustedes protegiéndose con las medidas que ya nos han indicado. No hay nada mejor que el agua con jabón, y de ese jabón que hace más espuma, hace más burbujas, ¿sí? Es lo que puede detener al virus y lo que puede evitar que usted se contagie. Se le parecerá que es exagerado el que se le esté insistiendo en que se lave las manos, incluso arriba de la muñeca, por 15 o 20 ocasiones al día, pero es necesario. Esto es lo que realmente detiene al virus. Y por supuesto que no esté usted en contacto con personas. Dicen a 1.5 metros, porque pesan estas partículas
¿sí? Micrométricas del virus COVID-19. Yo le diría que a 2 metros, cosa que tampoco se está respetando en bancos, incluso en algunos negocios que están abiertos. Debería de serlo, porque si no vamos a aumentar el número. La epidemia existe. Si ustedes están basando en el número de defunciones, que son 60 hasta el día de hoy, y eso les da a ustedes confianza para salir, son 60 nada más, entre 130 millones de mexicanos, no hay bronca. Claro que hay bronca, porque esto en los próximos 15 días, diría una catorcena, se podría incrementar dramáticamente. No queremos caer en los casos de España, de Francia, incluso de Alemania, ¿sí? Ya ni hablar de China. Eso es lo que nos están tratando de explicar, nada más que hay mucha información que no corresponde. Y a eso me refería, en que la incertidumbre es provocada no solamente porque algunos se han quedado sin empleo, ¿sí? Aquí hay una discriminación. El sector empresarial quiere que se les den apoyos y que aparte pues, se les pague a los empleados, ¿sí? Por ley, las empresas deben de mantener un 5%, digamos, de colchón, para que puedan hacerle frente a este tipo de circunstancias. Pero se olvidan de eso, están obligadas por ley, que no lo hagan, no estén acostumbrados, pues caray, esto pone de manifiesto la responsabilidad que tienen. También esa incertidumbre porque no pueden ustedes abastecerse de algunos elementos como son los cubrebocas, que sí sirven, los N95, que México ha insistido en que no son necesarios para dejarles a la primera línea a esos combatientes del virus, que son los que pertenecen al sector salud. Y estoy hablando no solamente de lo que es de parte del gobierno, sino también aquellos médicos, aquellas instituciones, los trabajadores en todos los niveles de salud que trabajan también en hospitales privados, clínicas privadas, laboratorios de análisis clínicos. ¿Qué decir, por ejemplo, de la Cruz Roja? Se olvidan también de la Cruz Roja. Hay una discusión de si se debe de utilizar el tapabocas o no, o el cubrebocas, ¿sí? Que no solo cubre la boca, cubre también la nariz, que son dos de las vías principales por las cuales se puede colar este virus, este coronavirus. En Nueva York ya están optando por utilizarlas. Si bien, como ya han dicho, no detiene el virus, porque es una partícula mucho más pequeña, para lo cual no están diseñados incluso las N95, pero cuando menos cuando ve a alguien, ese es el criterio en New York, con un tapabocas guardan la distancia y esto evitaría más contagios. Esta sería una de las ventajas. Ahora se encuentran vendiendo cubrebocas que definitivamente no cubren ni siquiera las medidas para detener bacterias. Aquí no hay nadie más que yo. Bien, pasamos a la siguiente gráfica. Casos confirmados por entidad federativa. Aquí notamos que en esta gráfica, que no obstante que es realizada directamente por la Autoridad de Salud del Gobierno de México, notamos que, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, que se encuentra en el 16º lugar, ¿sí? Aquí lo tenemos, más bien con 16 casos nada más, cuando ya les confirmé, sí, que, o les confirmo en este momento que están
nada menos que casos confirmados son 22 al día de hoy. Vemos que no está coordinado, aparte de que la Secretaría de Salud en Tamaulipas pues va atrasada con la información. Ahí en el portal que tienen, lo único que destaca es de que hay casos descartados por un total de 105. Hay 2 casos nada más en investigación y lo que ya les dije, 22 casos confirmados. Nada más que meten un boletín a eso de las 11 de la noche, 10:30 de la noche, que será después de este programa, pero para que ya aparezca al día siguiente. Sin embargo, las intervenciones de la secretaria de Salud, Gloria Gamboa, pues no son lo suficientemente constantes ni se está informando debidamente. Como que están cuidando algo. Pero aquí ya notamos una diferencia entre las estadísticas que están proporcionando el gobierno federal y la Secretaría de Salud en Tamaulipas. Esto a mí me dice que no hay una coordinación seria entre estas dos dependencias. Ahorita el mando lo tiene Salud a nivel federal. Nada más que tenemos aquí en Tamaulipas la tendencia de hacer lo que se quiere. No se coordinan. Y entonces es aquí un asunto que estoy sacando a nivel nacional en el cual hay datos diferentes. ¿Quién tiene la razón? ¿El gobierno federal o el tamaulipeco? ¿Estará escondiendo? ¿Habrán más casos de Tamaulipas? El gobierno federal. También hay la duda de que si está dando los casos reales o no. Bueno, ahí se las dejo, se las estoy comprobando. Un llamado de atención a ambas autoridades, tanto estatales de Tamaulipas como las nacionales. En esta gráfica que ustedes están observando, obviamente encabeza con 384 casos la Ciudad de México. Después le sigue el Estado de México con 177. Después Jalisco con 116. Puebla 109. Después le sigue Nuevo León con 85. Después Tabasco con 73. Coahuila con 70. Quintana Roo 65. Yucatán 59. Guanajuato 52. Baja California 52. Sinaloa 51. 48 en Aguascalientes. San Luis Potosí 35. Querétaro 35. Veracruz 35. Esos 3 estados con el mismo número. Hidalgo 30, Michoacán 24, Guerrero 24, Oaxaca 22, Sonora 22, Baja California Sur 22, Chiapas 18, Tamaulipas 16, China 12, Morelos 12, Nayarit 8, Durango 8, Tlaxcala 8, Zacatecas 7, Campeche 6 y Colima 4. Les estoy dando información que se ve nada más por 1 o 2 minutos cuando se está dando la información a las 7 de la tarde. Hoy la adelantaron horas antes de las 7 de la tarde. El doctor Gatell. Y no pueden ustedes apreciar, no todos tienen esta información a la vista, a menos que le saquen una instantánea, que hagan un recorte de pantalla. Esta información que les estoy dando vale la pena que estén ustedes viendo este programa, porque estas diapositivas no las están publicando en ningún medio. Aquí se nos dimos a la tarea de estar al pendiente. Todos estos datos son después de esta conferencia de prensa que ha dado el doctor Gatell. El día de hoy están actualizados, son de apenas hace unas horas, así que son confiables para ustedes. Pasamos a la siguiente presentación.
Y aquí vamos a ver una gráfica que difícilmente entiende todo el mundo. No es esa. Si eres tan amable, estábamos en la otra gráfica. Hay una que tiene, es la de barras, que también aparecen los estados, pero encima tiene una gráfica. No, es anterior. Córrela. Sigue recorriendo, yo te digo cuál es. Dale, dale, más, más, más. Es una que dice COVID-19, tasa de incidencia de casos confirmados por entidad federativa. Bueno, les cuento aquí. No. ¿Quién sabe cuál? Son todas las que me pasan. Bueno, ¿regresas a la que estábamos? Mira, ahí la tienes. Bien, disculpen ustedes, un problema aquí técnico. A ver, la siguiente, la que sigue de esa, entonces. La que sigue de esa es la distribución de casos confirmados por grupo de edad. Bueno, ahí está finalmente las que les quería presentar. Es importante que ustedes la vean, porque aquí ya cambia de cómo estaba la distribución que les presenté en la anterior. Es decir, los casos, si ustedes se fijan, Ciudad de México está en anaranjado, es la barra mayor, y después podríamos pasar a que el segundo lugar lo ocupa México, la Ciudad de México, con una barra amarilla, y la otra barra amarilla que existe ahí es la de Jalisco. Estos tres, en cuanto a incidencia, eso es lo importante, la incidencia de infectación es la que se va agrandando, ¿sí? Tenemos un promedio de 150, es el promedio, 150 infectados nuevos diarios, y así hay que mantenerlo. Hoy en Ciudad de México hubo 175 nada más, ¿sí? Por ejemplo. Así que podrá variar entre 120, 150, ¿sí? 175. Y los demás se mantienen bajos relativamente, es decir, los únicos que superan más de 100, ¿sí? Es Puebla, que obviamente está en cuarto lugar. Por eso es importante de que, ahora sí pasas a la siguiente, es importante que ustedes mantengan la calma y apliquen las medidas de protección para que no estemos iguales o crezcamos, ¿sí? Por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, a las cantidades que ya se están dando en Puebla, ¿sí? En el estado de México, en Jalisco y en la Ciudad de México. O sea, la pandemia existe, el contagio es sumamente posible. Así que sigamos tomando las precauciones. Aquí es la distribución de casos confirmados por grupo de edad. Ponga usted atención por las edades, ¿sí? Si se fijan en esa gráfica que les estamos presentando, bueno, verán de que ya no solo son los de 65 años, que son los que están al final,
de este lado, ¿sí? De la gráfica, los que tienen mayor índice de infectabilidad, no, las estamos viendo en todas las barras, o sea, se da hasta incluso de 5 años hacia atrás, ¿sí? Algunos con 8 meses, casi un año. Hay un caso nada más neonatal, ¿sí? Persona embarazada, y después sigue de 1 a 4, pero la mayor incidencia se está dando de 30 a 34, que supuestamente son los más activos. Disminuyó porque ya no hay clases en cuanto a 25 a 29 y 20 a 24, pero se está dando entre 40 a 44, 45 a 49, 50 a 54, 55 a 59. En este aspecto es un 42% para las mujeres de números confirmados, de esos 1.688. Y el 58% para los hombres. O sea, todos ellos, todas estas barras son de casos positivos por rango de edad. Vamos a pasar a la siguiente gráfica, donde ahora más explícitamente les vamos a explicar cuál es la distribución de casos confirmados por tipo de paciente y grupo de edad. El 79%, que son estas barras verdes que ustedes ven de casos, ¿sí? Vamos a ver que el índice de hospitalización es del 21% más para los que tenemos de 65 o más. Yo me encuentro entre 55 a 59 y sería prácticamente la tercera barra. Entre 60 a 64 es menos el porcentaje que está hospitalizado. Recuerden, si ustedes se confunden con las barras, nada más chequen abajo lo que son las edades. Estamos más propensos a ser infectados aquellos que estamos arriba de los 45 años de edad, de 45 en adelante. El 21%, repito, son los que están en la porción del círculo, ¿sí? Que son hospitalizados. El 79% son ambulatorios, ¿sí? No han requerido que ser hospitalizados. Bien, una vez aclarado esto, pasamos a la siguiente gráfica. Y aquí vamos a ver la distribución de las defunciones confirmadas por grupos de edad. Se dan hasta 16 a los 65 años de edad, ¿sí? Y más. Tenemos un promedio de 6 entre 60 a 64 años de edad. De 55 a 59 años tenemos un promedio de 13 casos. De 50 a 54 han sido 4. De 45 a 49 han sido 6. De 40 a 44 han sido 9 casos. 35 a 39, 3 casos. De 30 a 34, 2, y uno de 25 a 29. Este es el número de decesos de las personas que han muerto desafortunadamente en México. El 14% de ellas han sido mujeres, mientras que el 86% han sido hombres. Así que por eso les digo que hay que cuidarse. Vean cómo no hay que engañarse con las gráficas, hay que saberlas identificar. Y les estoy dando a conocer números
correctos que difícilmente les están presentando en otras partes. Les dan números nada más totales y agrupados. Aquí les estoy haciendo una selección y dándoles datos concretos, que si bien aparecen, como les digo, en lo que son las conferencias de salud, los muestran únicamente por 1 o 2 minutos, y si usted se lo grabó, qué bueno, si no, pues se lo perdió. Pero para eso estamos aquí. Nos damos a la tarea de que sepan exactamente cómo están las circunstancias. Las defunciones confirmadas por entidad federativa, ese es el nivel. Volvemos con la gráfica más alta, ¿sí? Que estábamos en los 16 de la Ciudad de México, lo que ya les expliqué hace unos momentos. En Jalisco, promedio de 8, y así sucesivamente hacia abajo. Ahí se las dejamos tantito para que ustedes puedan apreciar en el cuadro la ciudad y el número de casos que han tenido de las defunciones, para que les quede muy claramente, y que también le calculen, le midan el agua a los camotes, como dice por ahí el refrán. No le anden jugando al héroe, al Superman. ¿Sí? Recordemos que faltan todavía 4 semanas para que termine la temporada de la influenza común que nos da, o sea, la gripe, que todos conocemos común, y que después conduce a neumonía. Nos faltan 4 semanas y es precisamente ese el tiempo. Aquí encuentran ustedes el porqué también es de que nos dicen que en esta temporada es cuando debemos de guardarnos. ¿Por qué este mes? Porque eso significa esas 4 semanas. Esa estación, ¿sí? Que todavía, normalmente sin que apareciera este nuevo virus COVID, SARS-CoV-2, COVID-19, ¿sí? Siempre teníamos un número grandísimo, ¿sí? Por millones de neumonías o de problemas pulmonares o afecciones de vías respiratorias. Es ahí, no malentiendan, se los estoy aclarando perfectamente, porque incluso los medios que utiliza el gobierno del estado, incluso el propio Gatell, hay veces se quedan cortos con la explicación. Hay que bajarla hasta el público que tenga la menor preparación, ¿sí? Que entiendan todos y el por qué. Le dejan mucho a interpretar y a lo que piensen, a lo que creo. No, es que no va a dar, no pasa nada. Sí hay que mantenernos positivos, pero la verdadera seguridad nos la va a dar el cuidado que tengamos nosotros con nuestras familias. Y si tenemos que salir, porque nadie nos sostiene, porque se acabaron los víveres, porque tienen que ir al médico, procurarse otro tipo de atenciones o urgencias que se dan, pues somos nosotros, ¿sí? Definitivamente ni los gobiernos estatales ni el gobierno federal estaba preparado para esto. De hecho, apenas acaban de anunciar de que se hicieron las compras. Por ejemplo, el gobierno federal se adelantó por poner en contraste con Tamaulipas unos días antes a comprar los suministros médicos, sobre todo para el personal de la Secretaría de Salud, que ya vimos que a nivel nacional ha habido muchísimas protestas, porque pues son los guerreros, son los que tienen que ir a combatir y atender a las personas que están hospitalizadas. Y aquí viene aquello del título también, una parte del título donde hablamos y decimos, afirmamos, y hoy les confirmo de que efectivamente existe discriminación. Ahora está sucediendo como cuando en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, que regresaban los soldados de Estados Unidos a su país, los veían como apestados,
¿sí? No querían convivir con ellos, los tiraban de piltrafas. Bueno, creo que es completamente injusto lo que hemos estado viendo y nos consta de que muchos no quieren subir a los médicos, que son los que tienen que ir al centro de hospitalario o de atención, en el que ustedes o nosotros pudiéramos caer desde allá cuando estamos sanos, desde acá cuando estamos sanos, pues se nos hace muy fácil. Pero si nosotros fuésemos quienes estuviéramos ahí encamados o necesitáramos atención, y los medios de transporte no quieren transportar a este personal, ¿sí? Que es el que nos tiene que atender, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Pónganse ustedes en esa situación. Ni siquiera les pido que se pongan en la situación de estos guerreros de la salud, de estos que sí se están arriesgando y de que ya hubo un contagio grande, ¿sí? Ya lo saben ustedes, en un estado de la República Mexicana, ¿sí? ¿Qué hacen estos médicos? Nos quedamos sin médicos, esto se va a reventar, ¿sí? Va a ser de dimensiones dantescas, tremendas. Estamos a tiempo, sean ustedes empáticos con el personal, todavía se están arriesgando y los hacemos a un lado. Aquí por lo menos en Tampico hay una base de taxis Cobra que les estaba cobrando ya nada más 30 pesos y los llevaba al hospital o al lugar a donde tuvieran que ir a trabajar para cuidar de quienes realmente están necesitando la atención actualmente, ¿sí? Los abusos se están dando, ya lo saben ustedes, los precios del huevo aquí hasta 90 pesos en Altamira, ¿sí? Ahora están vendiendo en algunas supertiendas, pero te obligan a comprar gel por 5 litros y en precios que oscilan entre de 685, ¿sí? Hasta 800 pesos esa garrafa. Nada más por mencionarles algo, ya ni qué decir de las mascarillas, ¿sí? De las N95, que por supuesto ya casi no hay y las quieren vender hasta en 250 y hasta en 500 pesos, aunque solo sirvan para unas horas. La rapiña de algunos mexicanos y algunas mexicanas en estos tiempos. Por eso lo de, yo no voy a utilizar la misma palabra, pero buitres, ¿sí? Buitres sí hay, gente que es abusadora y son los que venden, ¿sí? Y son los que también están pidiendo que se les apoye económicamente. Disculpe las molestias, no tenemos cubrebocas, ¿sí? Y si se los venden, ahora hay algunos que incluso dicen, te vendo por paquete un guante quirúrgico y una mascarilla que fue maquilada por ellos mismos y cortado el elástico. De hecho, si usted tiene una nariz más o menos prominente como la mía, se la van a doblar, le van a doblar el tabique porque definitivamente nada más se la deja colgada de aquí arriba de las orejas porque hacia abajo más bien lo van a asfixiar. Ahí están viendo ustedes casos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿sí? Aquí es por casos positivos que están en rojo por fecha de inicio de síntomas. Es decir, ahora nos dice Gatell el día de hoy, antes había versiones de que tardaba entre 1 y 12 días, hasta 14 días en manifestarse los síntomas. Claro que hay asintomáticos, hay quienes traen el COVID-19, lo portan y no tienen ninguna molestia. Pero aquí ya nos explicó el día de hoy Gatell que es en 5 días. Se mantiene abajo, ¿sí?, el número de rojos que son los positivos. Pero habría que sumarle a estos los 5 días. Entonces la gráfica punteada en color rojo, color vino, ¿sí?, estaría un poco más arriba. Lo que ustedes ven en color oscuro son los casos negativos. Afortunadamente hay un 50% de recuperaciones, ¿no?, de quienes dieron positivo. Y esperemos que así siga. Véanla bien, ¿sí? Todavía estamos en posibilidades. Aquellos que dicen que se actuó muy tarde,
pues no es cierto, si se hubiera actuado muy tarde ya estuviéramos como otros países. O sea, eso confirmado. No le hacen más que caso a prensa que obedece otros intereses. Yo no estoy ni de uno ni de otro lado porque no es mi función como periodista, es estar y buscar la verdad. Ahí está. ¿Sí? Vamos a la siguiente gráfica, si eres tan amable. Esta habla de la positividad por entidad de residencia. Entonces verán que corresponde de acuerdo a esas barras lo que está en rojo, lo que anteriormente les he venido comentando de quiénes son los estados que más casos tienen positivos. ¿Ah? La positividad está punteada, ¿sí? Las barras en rojo son los que ya están dados como positivos. Pero vean ustedes cómo ha ido variando en cada una de las entidades. Ahí se las estamos dejando para que vean abajo el nombre del estado. Y vean ustedes la positividad. ¿Sí? O sea, que cómo se eleva, cómo se mantiene en algunas partes, cómo se eleva nuevamente los casos positivos, van descendiendo y así esos picos. Los que quedan en un pico por encima de lo que es la barra, sí, lo que esperamos es de que salgan un poco más de casos positivos, porque recuerden que faltan todavía contabilizar 5 días. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede en 5 días. De hecho, han ido aumentando. Se mantenía en 150 casos, un promedio diario, y hoy aumentó a 175. Tuvo una pequeña cresta, pero que es significativa. Y vamos a una última gráfica, y esta sí que es trascendental. Miren, los colores, esas líneas que inician en la parte inferior y que se prolongan hacia la parte superior, nos está diciendo, ahí dice España, cuál es la línea que deben de seguir. Por ejemplo, la roja, las fechas abajo de cuándo se inició y cuándo tuvo el despunte. Si ustedes se fijan, la curva que tenemos en México es la última, la de una especie de rombos. Si ustedes lo ven como círculos, si es pequeña la pantalla, es la azul, un azul fosforescente casi, ¿sí? Es la última. Vean ustedes cómo se ha prolongado y es muy lenta esa curva, no ha tenido ese ascenso casi vertical y en algunos zigzagueados. O sea, se está actuando bien, se está manteniendo bien, se está tratando bien, pero es innegable que a partir del 23 de marzo se fueron incrementando. El 23 de marzo es más o menos donde está la esferita que está con la línea punteada en azul. Así es como se han ido incrementando con el paso de estos días, que son como 15, hasta llegar a esa esfera final. Entonces, si le van contando por esferitas, son los casos más o menos en proporción, divididos en México, vean, lleva casi la misma proporción, ligeramente elevado ahorita, ya que comenzamos un nuevo mes. Es decir, va a terminar eso más o menos el día 10 de abril. El 10 de abril, y de ahí ya veremos cómo se va a incrementar. Esperemos que esté controlado y no vaya a tener esa curva y ese desplazamiento diagonal y se vaya a hacer vertical en ascenso. Eso es realmente para quienes estaban calificando de que no se están tomando las medidas, de que en España, que en Italia, que mejor. Ahí están los resultados, ¿sí? La escala máxima es de 5,000 casos. Esas son las curvas epidémicas de casos acumulados en España, Italia, Francia, Alemania
los Estados Unidos americanos y México, actualizada hace 3 o 4 horas. Así que vamos bien, no se dejen llevar por esa gente que quiere sabotear, que está aprovechando. Fíjense, aprovechando el problema de la pandemia, ¿sí? Este grave riesgo que estamos corriendo para llevar agua a su molino electoral, ¿sí? A moler trigo. O sea, tienen que desacreditar lo más que se pueda lo que haga el gobierno federal. En los estados, por ejemplo, Tamaulipas, acaba apenas hoy de anunciar el gobernador que van a comprar medicamento, van a comprarlo. Cuando aquí el secretario de Finanzas de Tamaulipas debería de explicar qué han estado haciendo con los entre 230 y 270 millones de pesos que han estado recibiendo para el sector salud del estado, aquí separamos, del estado de Tamaulipas. ¿Qué están haciendo con ellos si aquí se han presentado varias manifestaciones? Altamira, tenemos Mante, tenemos en el propio Tampico, de que hay desabasto en los centros hospitalarios que corresponden a salud del estado. ¿Qué han hecho? ¿Sí? Y luego no le pagan a proveedores. El secretario de Finanzas es quien reciben, ¿sí?, las cuentas de salud, estos 270 millones por mes que son ingresados al erario estatal, y él es el que tiene que distribuirlos, él es el que tiene el control. ¿Dónde está? Porque en la página de transparencia, vaya usted en este momento y en cada uno de sus estados, a ver dónde tienen los gastos de salud, en qué los hicieron, con quién hicieron los contratos. No había, ahora les acaban de entregar, ¿sí?, 2 o 3 meses por adelantado, es decir, a lo mejor hasta 780 millones de pesos en este caso para el sector salud, y apenas están anunciando compra, ¿sí?, de equipo en especial para quienes pertenecen al sector salud. No, díganme, ¿no es esto en el propio hecho, en las propias circunstancias y de boca de los mismos, ¿sí?, actores principales, una forma de aceptar de que efectivamente no invirtieron ni gastaron ese dinero en lo que debían? ¿A dónde estaba ese dinero? ¿Hacia dónde lo canalizaron? Y estoy hablando también de gobierno federal, porque el gobierno federal también anunció, Gatell, y eso lo dijo ayer, que ya se habían comprado equipo y que ya se estaba distribuyendo, porque en varias partes de la República, ¿sí?, estaba habiendo conatos como estos, donde les están reclamando que no hay insumos, ni siquiera para los propios doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras y todo el demás personal. Aquí es donde hay una disonancia y hay una aceptación por parte de ambas partes. O sea, y no solamente hablo del gobierno de Tamaulipas, también tienen al de Jalisco con las famosas pruebas. Millones de pesos en pruebas que no están estandarizadas, que no están autorizadas ni siquiera por Alemania, por nadie. O sea, eso se dijo bien claro. Y la Organización Mundial de la Salud también así lo avala. Y todavía echando la bronca de que le estaban deteniendo esas vacunas. Bueno, pues esas vacunas, esas pruebas para que den positivo, ¿sí?, o que den negativo. No hay nada eficiente. Es lo que dice el sector salud, ¿sí?, los encargados de tratar esta epidemia en México. Sea pues entonces que ustedes ya están bien informados, no va a haber vacuna pronto, posiblemente se pase ya el peligro y no sé, diciembre, y después de diciembre estará saliendo alguna vacuna. No hay ninguna vacuna, todavía no existe ninguna vacuna contra esta pandemia, contra este virus específico, el COVID-19, ¿sí?, SARS-2. Así que amigos, cuídense, no se estén ateniendo
a que va a haber una cura milagrosa muy pronto. Vean cómo va en ascenso. Depende no de los gobiernos tanto, ¿sí? Ya sabemos que no cumplieron, que no han cumplido a cabalidad, totalmente. Se está haciendo lo posible y bien. No muy bien ni excelente, pero bien. Se va controlando esa curva. Así que no se descuide. Siga observando las normas, ya saben, agua y jabón, gel, cuando menos. Y no salga si no debe y si no puede o no necesita hacerlo. Muchas gracias por su atención a su programa Críticas y Censura de un servidor Oscar Castañeda Montemayor, desde Sentido Conurbado, página de Facebook www.sentidoconurbado.com. Muy buenas noches y mejor día. Que estén todos saludables, es mi mejor deseo. Un abrazo, los queremos mucho. Gracias.